Señal directa. Estamos de regreso en Señal Informativa. Ayer en la Cámara de Diputados se aprobó en comisiones la iniciativa de reforma que envió el presidente Andrés Manuel López Obrador relacionada con el fondo de pensiones, llamado Fondo de Pensiones para el Bienestar. Hay un punto en esta reforma que ha causado mucha polémica, que es la propuesta de disponer de los recursos que se encuentren en las AFORES de quienes pasaron los 70 años y no los han reclamado. Este es el tema que vamos a platicar con Juan Ortiz, él es analista político. Juan, gracias por tomar la llamada. ¿Cómo está? Muy buenos días. Hola, Sonia, muy buenos días. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, estaba de esta propuesta del presidente para resolver el problema que enfrentan quienes empezaron a cotizar después del 97 y que puedan tener una pensión digna, garantizada. Luego surge esta duda de dónde saldrían los recursos y bueno, empiezan a darse ya algunas alternativas que han causado polémica. Me gustaría que nos compartiera su opinión acerca de este tema. Claro, pues mira, un poco de contexto. El 5 de febrero el presidente mandó un paquete de reformas, entre las cuales está una constitucional, que era para el tema de pensiones, en el sentido de que buscaba garantizar lo que se conoce una pensión digna, porque su propuesta de garantizar el 100%, pero las letras chiquitas te lo ponían un tope de 16,777 pesos. Es decir, que si tú con tu pensión, siendo generación 97, ibas a salir con 12,000 pesos, te iba a pagar esa diferencia para alcanzar los 16,777 pesos. Solamente que el grupo parlamentario de Morena, en algún momento dice, ¿sabes qué? No tenemos apoyo, entre comillas, de la oposición. Vamos presentando una reforma de leyes secundarias, que es lo que precisamente se aprobó ayer en la Comisión de Seguridad Social, la cual busca en leyes secundarias crear un fideicomiso público operado por el gobierno que le llama Fondo de Pensiones para el Bienestar, y establece varias fuentes de financiamiento. Una, por ejemplo, lo que generen de ganancias, entre comillas, el AIFA, el Tren Maya. Otra, lo que genere de recuperación el Instituto para devolver al pueblo lo robado. Otra, los remanentes del fideicomiso de la financiera rural. Y el último, que causó muchísima polémica, pues fue los recursos de las cuentas no reclamadas por trabajadores que están inscritos en el IMSS a los 70 años y los que están registrados en el ISSSTE a los 75 años. Y lo que ellos calculan son 40,000 millones de pesos. Hay otros que te dicen 30,000, pero por ahí ronda la cifra. Entonces la polémica de ayer fue precisamente de por qué el gobierno, tú vas a tomar dinero que está en cuentas individualizadas de un ente privado y lo vas a mandar a un ente público, que es un fideicomiso, que es del Fondo de Pensiones para el Bienestar. Claro. Ahora, ¿qué ocurre en este momento con los recursos que no son reclamados de las AFORES, que están en las AFORES, sobre todo de los trabajadores que murieron o que no pudieron realizar por cualquier razón un proceso de retiro? Claro, en 2020 se aprobó una reforma de pensiones que, entre varias aristas, una de esas era definir que si pasaron 10 años, es decir, a los 75 años, nadie reclamaba esa pensión, yo pongo en énfasis la palabra podía, mandárselo al IMSS, y ahí lo que dice el gobierno es que esa disposición que hicieron en 2020 no se está cumpliendo, porque no todo ese dinero se está mandando al IMSS por parte de las AFORES. Entonces ellos en su argumento dicen que si no se no está mandando al IMSS, ahora lo vamos a mandar de manera obligatoria a partir de los 70 en el IMSS y a los 75 en el ISSSTE, pues al Fondo de Pensiones para el Bienestar. Entonces, para nada más dejarlo un poquito más claro, solamente van a ser aquellas cuentas afectadas que no se han tenido ningún movimiento, ninguna aportación, y las personas que cumplieron 70 años si estás en el IMSS o 75 en el ISSSTE. Si no estás en ese supuesto, esta reforma no te va a afectar.
Entonces sí se sugiere mucho que si tú conoces a alguien que falleció y tenía esa edad, buscar con familiares si tenía una pensión, o personas que por cuestiones tenían dos trabajos y no sabían que tienen una pensión en el otro trabajo, o que lo perdieron por cuestiones económicas, por pandemia, pues buscar si tienen esta cuenta, pues para tratar de ver qué hace con estos recursos y no se vayan directamente al Fondo de Pensiones para el Bienestar, porque aquí surge otra discusión, porque no define muy bien las reglas de cómo va a ser la devolución. Te dice la iniciativa, si tú vas y reclamas ese dinero, se te va a regresar. Sin embargo, no te define el mecanismo para que eso pueda suceder, y de ahí también da mucha incertidumbre. Claro. Juan, este punto que señalabas, que me parece muy relevante porque ha sido mencionado, el de quien sigue trabajando después de la edad de jubilación, y que se ha señalado, sobre todo por parte de la oposición, que sus recursos también irían a este Fondo de Pensiones del Bienestar. Por esto que nos mencionas, si sigue habiendo aportaciones, es decir, si sigue habiendo movimiento en la cuenta de la Afore, el trabajador que trabaja, que continúa en las labores más allá de la edad de jubilación, puede estar tranquilo. Sí, así es. Si tú, mientras tengas esta relación laboral activa con el ISSSTE, con el ISSSTE, tú sigues aportando, y aún así si cumple los 70, 75 años, no le va a pasar nada. Simplemente son aquellas cuentas que no se han hecho aportaciones y la persona ya cumplió 70 años en el caso del IMSS, y en el caso del ISSSTE a los 75 años. No hay una cifra exacta de cuántas personas van a ser afectadas, que es un dato que ha mantenido opaco. El gobierno solamente ha sacado el cálculo que estiman sacar con esta reforma 40,000 millones de pesos. Y sí, la verdad es que en estos momentos, si bien ellos han manejado una cifra de beneficiados de varios millones de personas, por lo menos quienes están beneficiados, si se llegara a aprobar en este año y entrar en vigor este año, pues son alrededor de 75,000 personas que son de la generación de Afore, que apenas están saliendo, pero hay que verlo como una pirámide, Sonia, porque ahorita son 70,000, pero al final van a ser cientos de miles y después millones, y ese es otro punto de la polémica, porque un fondo semilla de 40,000 millones de pesos realmente no va a alcanzar, porque actualmente, como está las leyes vigentes, se está gastando 2 billones de pesos en puras pensiones y jubilaciones, y 40,000 millones de pesos en comparación no es nada. Incluso ayer en la discusión en la Comisión de Seguridad Social, una diputada de Morena, Patricia Armendáriz, decía, es que hay que aceptarlo. Este fondo no nos va a alcanzar más que para 2, 3 años, y después hay que buscar otras fuentes de financiamiento. Claro, que esto también me parece muy relevante, que señalan, no hay cálculos de cuánto dinero se dispondría con estas disposiciones, en particular la que tiene que ver con la disposición de los recursos de las cuentas no reclamadas en las Afore, ¿no? Sí, así es. Digo, ellos hacen un cálculo de 40,000 millones de pesos, pero no refiere cuántas personas son las afectadas. Tampoco hay claridad de cuánto van a obtener con ganancias, entre comillas, del Tren Maya y del AIFA, porque realmente operan en negativos. ¿Cuánto dinero va a recuperar el equipo para devolver al pueblo lo robado? Porque una estimación es que realmente nos está costando más de lo que recupera. Tampoco se sabe cuánto se va a recuperar de los remanentes de este fideicomiso de la financiera rural. Entonces son muchos datos que mantienen lo parcial el gobierno, y lo que les da mucho material a los críticos, en el sentido de que realmente esta es una propuesta totalmente electoral de un presidente que ya se va a salir y quiere terminar su sexenio diciendo que garantizó pensiones al 100%, cuando realmente no nos está dejando fuentes claras de financiamiento que pueda soportar pensiones, ya no del 100%, sino pensiones de 16,000 pesos, cuando tenemos casos de las generación 97 que están ganando entre 5,000, 7,000 pesos mensuales. Entonces, ¿cómo vas a cubrir la otra mitad que se requiere? Claro. Oye, y bueno, una cosa es lo que pasa en comisiones, otra será lo que ocurra ya en la discusión en el Pleno. ¿Cómo está el equilibrio de fuerzas para el respaldo de estas reformas a leyes secundarias? Claro, como se está por una reforma de leyes secundarias, nada más se requiere mayoría simple. De los presentes, 50+1, Morena y Aliados tienen esos números. Lo más probable es que hoy se dé declaratoria de publicidad y mañana se vote en el Pleno.
se manda al Senado y la siguiente semana probablemente en el Senado se apruebe, porque la intención del presidente es echar a andar el Fondo de Pensiones para el Bienestar a más tardar en mayo. De hecho, lo quiere que sea un anuncio del 1 de mayo por el Día del Trabajo. Muy bien. Juan, te agradecemos muchísimo esta información y la claridad de explicar en qué consiste precisamente esta reforma. Muy buenos días. Gracias, muy buenos días. Muchas gracias a Juan Ortiz, analista político. Bueno, pasando a otro tema, piden